Si tenés un amigo calvo, este video te va a dar ganas de darle algunas palmaditas en la cabeza. Si alguna persona calva se sintió ofendida, pido disculpas. Vamos a ver los detalles de un show repleto de gags con efecto acelerado, miradas pícaras a cámara y mujeres semidesnudas en todos los episodios. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a conocer la historia del que podríamos considerar como uno de los primeros artistas cancelados. Cancelado antes de que existiera el término cancelación, pero cancelado posta, ¿no? Como a veces que cancelan y descancelan. Con un final bastante tristón, teniendo en cuenta toda la gloria que había cosechado, y que si bien fue un pionero en meterle fichas a la tele, murió sin entender por qué la misma sociedad que lo había enarbolado como la bandera del humor, 35 años más tarde lo acusaba de sexista y retrógrado. Estamos hablando de El Show de Benny Hill. Este es el show de Benny Hill. Pero antes de hablar del show de Benny Hill, hablemos un poquito del propio Alfred Hawthorne Hill. Y me vas a decir, pero nadie le dice Benny a los Alfred, debería ser Freddie Hill. Bueno, pasa que tomó el nombre artístico de Benny Hill en honor al comediante Jack Benny. El amigo Alfredo quería vivir de la comedia, pero eso demoró un poco. En el medio trabajó como lechero, como operador de puente, como conductor, como baterista, antes de entrar medio al mundo del espectáculo como stage manager de un show de revista que estaba de gira. Pero otra cosa que lo frenaba para ser comediante es que tenía pánico escénico y el público en vivo lo ponía nervioso al punto de vomitar. Así que sus experiencias en las tablas no habían sido para nada buenas. Incluso en una de sus tantas biografías, el escritor Mark Levinson cuenta que después de un show en el Teatro Empire, un productor se le acercó y le dijo a Benny las más dulces palabras que un comediante querría escuchar después de un show en el que no le fue tan bien. Le dijo: sos pésimo, andate lo más rápido que puedas. Pero lejos de abandonar la comedia, Benny movió su interés hacia un medio que en ese momento no estaba del todo afianzado, pero él percibió como que el futuro podía estar ahí, en la televisión. Además, el formato televisivo le quitaba de encima el peso de los shows en vivo y la presión de hacer reír, así que era un win-win. Porque en la tele la cosa, la verdad, era distinta. Empezó escribiendo guiones que le enviaba a la cadena BBC hasta que logró la atención del productor Ronald Wallman, quien le dio su primera oportunidad en el programa Hi There como puntapié a lo que después terminó siendo su emblemático show, que desembarcó en la BBC el 15 de enero de 1955. Thank you so much. Ladies and gentlemen, once again it's time to beat time for the big time prizes. So here is our lovely and glamorous hostess Yvonne with Mrs. Jogelov Southampton. Y así nació Centennials, entonces, el show de Benny Hill, un programa de sketches con un poco de humor absurdo, un fuerte contenido sexual, mucho doble sentido, guiño guiño, y mucho, pero mucho humor físico. Golpes, caídas, corridas, persecuciones y demás. De hecho, se hablaba de que Benny había logrado resucitar el slapstick, palabra que ya usamos quichicientas veces en este canal, que viene a ser, por si alguien no vio todos los videos anteriores donde hablamos del slapstick, un subgénero de la comedia que apela a que los protagonistas se caigan, se golpeen, se tropiecen, uno le pegue un cachetazo al otro, ese tipo de cosas. Es más, hasta el propio Charles Chaplin, precursor absoluto de este tipo de comedia, de la comedia física estoy hablando, no de las chicas en bolas, se declaró fan del programa e invitó a Benny a su casa en Suiza, en donde el propio Benny pudo comprobar que Chaplin tenía un montón de grabaciones de su show e incluso habló de él como una figura fundamental para la renovación del slapstick. Esto fue un flash, obviamente, para Benny Hill, porque Chaplin era el ídolo de su infancia, e igual, aunque no lo hubiera sido, digo, que Chaplin diga que es fan tuyo es un flash. A mí Chaplin me dice que es fan mío, me caigo de ahí mismo, hiperventilo. Pero las malas lenguas hablaban de cierta influencia, comillas comillas, que tenía Benny del actor estadounidense Red Skelton, un actor admirado ni más ni menos que por Groucho Marx y Marcel Marceau. Como que lo que decían es que Benny, que era admirado por Chaplin, se birlaba las cosas de este otro tipo que era admirado por Groucho Marx. Boy, that's a nice cow. Right. Wonderful cow. Not only does she give milk, which there's no bad taste, no after effects, no upsetting the nerves. Just a nice smooth drink.
Acá la solución es saber de quién era fan Buster Keaton. Pero bueno, incluso pese a que todos los guiones del show los escribía el propio Benny, se dice que adoptó algunas rutinas de algunos programas de Skelton, pero como que los ayornó haciéndolos más verdes. El programa se emitió por la BBC desde sus comienzos hasta 1968 y a partir de ese año se empezó a transmitir por la señal Thames y muchos seguramente recuerdan esta intro previa al comienzo del programa. Thames Producciones presenta. Otra cosa con mucho peso en el programa era la música. Tenía un lugar bastante central en el formato de Benny Hill. Muchas veces, de hecho, era la protagonista de la música porque no había diálogo, era humor mudo, digamos. Y de hecho hay una canción que resulta imposible no asociar con este programa y que lo trascendió por completo, al punto de que hoy por hoy es un tema que grafica un momento de comedia sí o sí. Es el famoso para pam para 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 pam para 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 pam para para pam para 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 pam para para pam pam. Me salió literalmente igual. Nadie notó la transición de cuando yo estaba cantando al tema original. Yo creo que por esto me merezco que te fijes si ya te suscribiste. Si todavía no lo hiciste, que lo hagas, que el botón que está acá abajo. Ni tenés que pausar el video siquiera. Bueno, este tema se llama Yakety Sax y cuando sonaba arrancaban las corridas, las persecuciones y las huidas en cámara rápida. La canción fue compuesta por Boots Randolph y James Q. Rich, dos músicos norteamericanos en 1963, pero que no fue compuesta originalmente para el show de Benny Hill, sino para un programa local llamado The Armory en Kentucky. Dos hashtag datazos de este tema. El primero es que el nombre Yakety Sax es muy parecido a otro tema que se llama Yakety Yak de The Coasters y que encima tienen una onda parecida. Take out the papers and the trash, or you don't get no spending cash. Y otra rareza es que dentro de este tema de Yakety Sax hay un compás de la marcha militar La entrada de los gladiadores, obra de Julius Fuchik de 1897, siglo XIX, siglazo, que es tremendo. A mí me vuelve loco lo de este tema porque es una marcha militar y hoy si suena eso vos decís, van a entrar los payasos. Pero bueno, el tema Yakety Sax pegó como loco y hoy lo encontrás hasta en videos de fiestas de 15 en el momento de los bloopers, cuando se cae la tía, las amigas le pifian al acorio, el papá se resbala con un pedazo de torta mientras baila el bombón asesino. Bueno, todo eso está ilustrado con ese tema. Pero si bien Yakety Sax era como la más emblemática de las canciones del programa, había otra que también la pegó mucho y que seguramente la van a recordar, que es esta. Sí, ya sé, Maná Maná la hicieron también muy famosa los Muppets. Maná, maná. Maná, maná. Pero bueno, Benny Hill aportó un montón también. Y de todas maneras es un tema que no era ni de los Muppets ni de Benny Hill. Es un tema que fue compuesto en 1968 por el italiano Piero Umiliani para la película Sweden y que va en una escena en donde queda como el ojete. Perdón, que lo diga, pero no pega con nada con lo que está pasando en cámara. Y además de todo esto la hizo muy famosa a esta canción Luchetti. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Pero posiblemente el punto más elevado de esta canción en su historia. Algo que ya vos decís, esto no se va a poder realmente superar. No va a poder haber una mejor versión de este tema. Es cuando Maná Maná fue interpretada por Maná. Maná, maná. Mamá, mamá. Ya está, yo ya me siento realizado. Vi a Maná cantando Maná Maná. Ya está. Maná Maná. Pi, pi, piribi. Maná Maná. Pi, piribi. Maná Maná. Pi, pi, piribi. Bueno, la música, como dijimos entonces, era realmente un fuerte del programa. Varios sketches se sostenían en canciones directamente, además de a veces usar la música para hacer parodias de artistas. Pero más allá de la música, lo fuerte del programa eran los sketches. Las situaciones de los sketches eran muy variadas, muchos, como dijimos, con poco o nada de diálogo, pero realmente las tramas eran como muy originales y muy creativas.
Excuse me, sir, but you're not allowed to eat your own food in here. Oh, I didn't know that. You pregnant again? No, Paul, I'm just carrying it for a friend. Fever isn't such a new thing. Pero dentro de todo eso, había un momento particular que uno esperaba con ansias cada vez que miraba este programa, y eran los momentos en los que Benny le daba palmaditas en la cabeza a aquel recordado actor calvo y bajito. El famoso actor calvo de Benny Hill se llamaba Jackie Wright, era irlandés y si bien trabajó desde muy joven como actor cómico, recién logró la fama televisiva al cumplir 60 años de la mano justamente de las palmaditas de Benny, que lo había conocido en un teatrito de mala muerte haciendo stand-up. Jackie Wright hacía stand-up y se rió tanto con él que decidió que fuera parte de su programa. Little Jack, como lo apodó Benny, medía 1,50 m. Yo vengo diciendo bajito, tampoco que le saco tanto de altura. Y hasta recibió la impensada oferta de tener su propio programa en Estados Unidos, propuesta que rechazó para seguir siendo el partener de Benny Hill. If you're interested, if you have the time, we would like to sing you a little nursery rhyme. Sin embargo, Little Jack fumaba y bebía muchísimo. Se rumoreaba incluso que como sus personajes no hablaban, el tipo estaba fumando todo el tiempo y cuando el director decía acción, se metía el cigarrillo encendido dentro de su boca y después cuando decían corte, lo largaba. Y bueno, nada, con el tiempo esas adicciones lamentablemente terminarían con su vida. Y la otra situación que también muchísimos televidentes ansiaban ver y que era un sello característico del programa, eran las chicas que se paseaban con muy poca ropa en la mayoría de los sketches del programa y que le valió a Benny Hill la cancelación del show y también de su persona. Ahora en un ratito vamos a hablar de eso. Lo cierto es que las Hills Angels, porque así se llamaban, como las Tinellis o las riquitas de Ricky Maravilla, aparecían en los distintos gags, mayormente en el rol del objeto de deseo de los personajes de Benny y siempre con muy poca ropa. O si tenían mucha ropa, de repente no la tenían más y aparecían en ropa interior con portaligas y un pícaro Benny corría detrás de ellas como si estuviese jugando a la mancha. O en otras ocasiones, increíblemente, él huía de ellas, cosa que al parecer también sucedía en su vida personal porque estuvo cerca de casarse con la bailarina Doris Dill, pero finalmente él le dijo a ella que él no estaba listo para casarse y ella lo dejó. Y se supo también que tuvo una relación con la actriz australiana Annette André, a la que le propuso matrimonio, pero ella pensó que era una joda y lo rechazó. Y pese a que se lo veía en el show con mujeres que iban y venían, era un tipo muy reservado y muy tímido que vivió con su madre hasta que ella falleció. Y además de las chicas, otros actores que aparecían en el programa fueron Henry McGee, The man behind it all, Mr. Fred Scuttle. Good evening, viewers, and welcome Tell me, Mr. to Scuttle, Scuttle's Tunnel. how long have you been at it? How long have I been at what, sir? Ken Sed, que era el doble de riesgo de Benny Hill, y las actrices Jenny Lee Wright, Sue Bond y Bettina LeBeau. Y si bien, como dijimos, en muchos sketches no tenían prácticamente diálogo, otros sí lo tenían. En el mundo de habla hispana mayormente conocimos el show de Benny Hill doblado. El show era doblado en Argentina, que además de ser uno de los primeros programas doblados en el país, tenía la exclusividad en toda Hispanoamérica. O sea que el doblaje de Natalio Oxman, que era quien hacía de Benny, era el que vieron en todos los países de habla hispana, menos España, obviamente. Además contaba con la voz del locutor argentino Ernesto Fried, que ni bien arrancaba el programa te tiraba con ese tremendo caño, el clásico Este es el show de Benny Hill. que por si te suena, Ernesto Fried es el mismo que te tiraba, entre muchas otras cosas que hizo, esta. Una nueva entrega de producciones documentales Artear. La aventura del hombre.
ya tendrá su perdón centennial. Pero si bien en algunos países se siguió emitiendo durante toda la década del 90 e incluso a veces durante la del 2000, a fines de los 80 el show de Benny Hill ya había empezado a ser bastante cuestionado en el Reino Unido. Había cambiado un poco el criterio del público, que en su momento había tomado el humor del programa como algo pícaro, como algo irreverente, medio absurdo, medio inocentón, y que además lo había catapultado a la fama, pero que ahora la sociedad inglesa lo consideraba bastante machista, bastante sexista y bastante ofensivo. Las antiguas bromas de Benny ya no causaban gracia, y después de 34 años de estar al aire y de alcanzar picos de rating en 1971 con 21 millones de espectadores, en 1989 el programa dejó de salir al aire en Gran Bretaña. Pero además, unos años antes, las actrices Stephanie Martin y Angel Nikki Crechter también lo habían acusado de acoso sexual en distintas formas, y el golpe de gracia lo terminó dando el Consejo de Radiodifusión británico a principios de 1989 con un comunicado sobre el programa que decía: ya no es tan divertido como antes ver cómo un viejo verde persigue a chicas semidesnudas. El propio Benny Hill nunca terminó de entender las críticas que tildaban a su show de machista. De hecho, él argumentaba que en sus sketches las mujeres siempre quedaban más inteligentes que los hombres que iban detrás de ellas, porque los tipos parecían como si fueran unos autómatas. Tuvo ofertas Benny Hill de hacer otros programas con un tono diferente, pero estos programas no supo o no quiso hacerlos, y tras estos embates se deprimió. Empezó a estar solo en su casa, alquilada, porque además era bastante tacaño con la plata. Dinero obviamente no le faltaba, él era millonario, pero tenía pánico a volverse pobre. De hecho, tampoco tenía auto, viajaba en metro, y hasta se decía que pegaba la suela de los zapatos cuando se le gastaban por el uso. En lo único que gastaba dinero era en ir de vacaciones a Marbella, que le encantaba, pero ni siquiera se alojaba en lugares lujosos, sino siempre en hoteles medio de mala muerte, para gastar lo menos posible. Y 3 años después de la cancelación del programa, en 1992, falleció mirando la tele con sobrepeso porque no se cuidaba ni un poco con las comidas, y según la autopsia la causa fue una trombosis coronaria. Antes de eso le habían dicho de hacerse un bypass, pero se negó. Un programa que salió al aire en casi 140 países durante, como dijimos, prácticamente 34 años, 101 episodios, y que hoy difícilmente puedas ver en ningún otro lado que no sea YouTube, que es el mismo lugar en donde podés ver alguno de los 2 videos que te van a aparecer ahora acá al final, porque así se va este Perdón Centennials de Benny Hill y del famoso show de Benny Hill. Espero que les haya gustado, pásenle el video a alguna persona, y si no, como siempre, un like, un comentario me ayudan muchísimo. Gracias por acompañarme, nos vemos la próxima, gente, chao.